Ya, entonces, muy buenas noches, jóvenes. Todos pueden visualizar mi pantalla, ¿cierto? Sí, ¿no? Ay, muchas gracias, Marcia, por la confirmación. Entonces, con la confirmación de Marcia, Marlet y Luis, empezamos con la clase. Entonces, esta pregunta, ¿qué nos dice? 51. Durante gran parte del siglo XX, el Perú no pudo llegar a un acuerdo diplomático con el Ecuador que le permitiera culminar la delimitación y demarcación de nuestra frontera. Durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde y el primero de Alberto Fujimori, se produjeron enfrentamientos militares conocidos como, respectivamente, a ver, ¿cuál es la respuesta aquí en el 51? O sea, ustedes saben que el Perú, ¿no?, siempre ha tenido problemas limítrofes, ¿no?, con todo el mundo, con todos nuestros vecinos. Y Ecuador, por supuesto, no va a ser la excepción, ¿no? Entonces, a lo largo del siglo XX hemos tenido un montón de problemas, guerras con el Ecuador. Por ejemplo, en el siglo XX, ¿quién recuerda la primera guerra que tuvimos con el Ecuador? ¿A qué gobierno corresponde, recuerdan? Así como haciendo un repaso de gobiernos del Perú republicano en el siglo XX. ¿Quién recuerda? En el año 1941, durante el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, el Perú va a tener su primera guerra en el siglo XX con el Ecuador. Entonces, y en esta guerra nos va a ir tan bien que vamos a llegar hasta la provincia del Oro, ¿no?, en el Ecuador. Esa es la primera guerra. Pero, como Estados Unidos acaba de entrar en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, ¿qué va a hacer?, ¿no? Estados Unidos quería que toda América del Sur se muestre a favor del bando de los aliados, del bando en el que obviamente Estados Unidos estaba, ¿no?, participando. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema aquí era pues que obviamente el Perú tenía esta guerra con el Ecuador. Entonces inmediatamente Estados Unidos envió una misión diplomática, ¿no?, para poner paños fríos al asunto. Y así es como el Perú acaba firmando el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro. Entonces, y finalmente el Perú, ¿no?, va a mostrarse a favor del bando de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial y por ende a favor de Estados Unidos. Recuerden que Prado, ¿no?, va a ser un gran empresario, ¿no?, muy amigo de Estados Unidos siempre, tanto en su primer gobierno como en su segundo gobierno. Pero sin embargo, esta pregunta no hace alusión a la guerra con el Ecuador del 41, sino tienen que ir de frente a los que les pide el enunciado, ¿no? Acá les pregunta, ¿no?, por el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry y el conflicto que vamos a tener con el Ecuador. El segundo, ¿no?, conflicto que tenemos con el Ecuador en el siglo XX va a ser pues el conflicto del falso Paquilla. ¿Alguien recuerda de casualidad que por qué se le llama el falso Paquilla a este conflicto que tenemos con el Ecuador en el año 82 durante la segunda gestión del presidente Belaúnde? ¿Quién recuerda qué sucede durante el falso Paquilla? ¿No? ¿Por qué se le llama así? ¿Nada? Miren, se le llama falso Paquilla ¿por qué? Ya. Porque en realidad los ecuatorianos invaden Perú, ¿no?, invaden nuestras fronteras y dicen que ellos, ¿no?, no están en Perú, que están en el Ecuador y que más bien los peruanos, ¿no?, los han atacado a ellos.
se arma toda una confusión internacional. ¿Qué? No entiendo. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Quién está diciendo la mentira? Entonces, acá es en donde el presidente Belaúnde envía una misión, pues, diplomática, ¿no? Y esta misión diplomática empezó a medir las coordenadas geográficas entre el Perú y el Ecuador. Porque los ecuatorianos decían que ellos estaban en Ecuador, que ellos estaban en Paquilla. Y que Paquilla obviamente es, ¿no?, ecuatoriano. Entonces los expertos internacionales le dan la razón al Perú. Dicen que en realidad, ¿no?, obviamente, ¿no?, los ecuatorianos nos invaden a nosotros. Entonces, a ese conflicto, ¿no?, se le llama el falso Paquilla, porque obviamente, ¿no?, era un falso Paquilla, ¿no? En realidad los ecuatorianos estaban invadiendo el Perú. Entonces, este falso Paquilla se da durante el gobierno de Fernando Belaúnde. Y la guerra de Cenepa se da durante el gobierno de Alberto Fujimori. Entonces, en la Presa San Marcos, por ejemplo, se habla del decenio del gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, según la Presa San Marcos, es un gobierno, pues, autoritario, ¿no?, que está conformado por un primer gobierno, ¿no?, de Fujimori, que se da del 90 al 95, un segundo gobierno que se da del 95 al 2000, ¿no?, y un tercer gobierno, ¿no?, que inicia el 2000 y obviamente acaba ahí mismo, ¿no?, con el escándalo de los live videos. Entonces, ¿qué sucede en el año 95? ¿No? En el año 95, ¿no?, vamos a tener, ¿no?, ya una guerra con el Ecuador que es conocida con el nombre de la guerra de Cenepa, ¿no?, sobre todo por la zona de Tihuinza. Y se llega a un fin, ¿no?, de esta guerra finalmente con el Acta de Brasilia. Entonces, así es como se da fin a esta guerra de Cenepa, ¿no?, del año, pues, 95. Y para los haters, ¿no?, de Fujimori, por así decirlo, esta guerra de Cenepa va a ser utilizada por el gobierno de entonces como propaganda política, ¿no?, que va a servir para que Fujimori obviamente se lance a la reelección del año 95, en donde va a competir con el diplomático Javier Pérez de Cuéllar, ¿no?, un destacado ex, ¿no?, diplomático de la ONU que acaba perdiendo contra Fujimori. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y por qué, ¿no?, un diplomático como Javier Pérez de Cuéllar, ¿no?, acaba, pues, perdiendo contra Fujimori? Porque Fujimori, bueno, y hasta el día de hoy, ¿no?, hay mucha gente, ¿no?, que es fujimorista, ¿no?, y que, o sea, para ellos, para los fujimoristas, hasta el día de hoy, digamos que los fujimoristas se marketean como que ellos rescataron al Perú, ¿no?, del terrorismo, ¿no? Entonces, ese es su, entre comillas, caballito de batalla, ¿no?, que utilizan los fujimoristas hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, Fujimori se marketea, ¿no?, así en el año 95 y logra obviamente ganar las elecciones. Entonces, este segundo periodo, del 95 al 2000, va a ser mucho más turbio, ¿no?, que el primer gobierno, ¿no? Entonces, por todo lo que les acabo de comentar, la respuesta en la 51 sería la C de casa. Entonces, y acá vamos a escribirlo. Entonces tenemos aquí, ¿no?, ya, ¿no?, que en el siglo XX, ¿no?, en realidad, ¿no?, durante el primer gobierno de Prado Ugarteche, se dio la guerra con el Ecuador, ¿no?, del año 41, ¿no? Durante el segundo, ¿no?, gobierno de Fernando Belaúnde, se da el conflicto del falso Paquilla,
Y en los años 90, en el año 95, durante el primer gobierno de Fujimori, se da la famosa guerra de Cenepa, ¿no? Entonces, desde la guerra de Cenepa, ¿no? Desde la época de Fujimori, desde el año 95, ¿no? Bueno, al menos hasta el día de hoy, ya no hemos vuelto a tener más problemas con los ecuatorianos, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, y el Perú, recuerden, ha tenido un montón de problemas, o sea, no solo con el Ecuador, ¿no? Hemos tenido problemas con Colombia, hemos tenido cesión de territorio a Brasil, ¿no? Hemos tenido, pues, problemas, hemos tenido una guerra con Chile, ¿no? Entonces, el Perú siempre ha tenido problemas con todos sus vecinos, ¿no? Entonces, por todo esto, la respuesta aquí es la C de casa. Ya. Entonces, seguimos. Ya. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice lo siguiente. Recuerden, ¿no?, que si tienen alguna pregunta, comentario, ¿no?, sugerencia, lo pueden hacer. Pueden prender su micrófono y hablar, o pueden escribirlo en el chat. No hay ningún problema. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta hace alusión a el virreinato, a la colonia peruana. Entonces, ¿qué dice? El reparto mercantil fue una de las prácticas más odiadas por la población indígena durante el virreinato. Fue una de las razones principales de las sublevaciones que se produjeron en gran parte del siglo XVIII. Este consistía en, ¿quién sabe, no?, qué fue el reparto mercantil? Conocido también con el nombre de reparto forzoso de mercancía. ¿Alguien de casualidad ha escuchado este término, reparto mercantil o reparto forzoso de mercancía? ¿Por qué era tan odiado por la población indígena? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué recuerdan? Quizá del cole, ¿no? Quizá en otras academias, ¿no? Más o menos, ¿qué recuerdan? ¿Qué fue reparto forzoso de mercancías? A ver, jóvenes, ¿qué dicen? Excelente, muy bien, Libertad, claro que sí, muy bien, excelente. Muy bien, en eso consistía el reparto forzoso de mercancía, claro que sí. O sea, el corregidor era, digamos, que el personaje más odiado por la población indígena. ¿Por qué? Porque el corregidor no solamente abusaba, obligaba a la población indígena a trabajar y a pagar el tributo indígena, sino que también este corregidor, ¿no?, se aparecía con un montón de productos que los indígenas no querían, no necesitaban, ¿no? Pero, como era su figura de autoridad, el corregidor les obligaba a comprar esos productos a los indígenas que no querían. Entonces, ese es el reparto forzoso de mercancía. Yo a la fuerza te obligo a comprarme productos que tú no quieres, ¿no? Pero como yo soy tu corregidor, yo te estoy obligando a esto, ¿no? Entonces, es un abuso en realidad que los corregidores cometían, ¿no?, sobre la población indígena. Entonces, por eso es que el personaje más odiado para los indígenas en esta época era el corregidor. Ahora, según la Prensa San Marcos, este reparto forzoso de mercancía en realidad es una práctica que existió durante toda la colonia peruana. O sea, durante el siglo XVI, siglo XVII, colonia temprana, existió este reparto forzoso de mercancía, pero, ojo, este reparto de mercancía era una práctica, mas no era legal. ¿Cuándo empieza a transformarse en ley? En esta época, en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, siglo de las luces, llega una nueva administración a España, ¿no? Desaparece la dinastía Habsburgo de España, llegan los Borbón, y los Borbón hacen reformas, reestructuran todo, ¿no? Entonces, los Borbón, ¿qué es lo que hace con este reparto forzoso de mercancía? Lo transforma en ley, lo hace legal. Y cuando ya lo transforma en ley, lo hace legal, ¿no?, tú, por decreto supremo, por ley, ¿no?, tú ya estabas obligado, ¿no?, sí o sí, a comprarle todo al corregidor, porque ahora era ley, ahora era legal. Entonces, por eso es que la doctora Scarlett O'Phelan habla de que en el siglo XVIII
hay alrededor de casi 100 rebeliones indígenas en toda la colonia peruana. Y muchas de estas rebeliones eran, por supuesto, lideradas por indígenas, que estaban cansados, obviamente, del abuso de los Borbón, ¿no? Entonces, por eso es que una de las causas por las que se levantó Túpac Amaru II en esta época, en el siglo XVIII, es el reparto forzoso de mercancía, que ahora era legal. Entonces, imagínense, si nosotros hubiésemos sido indígenas en esta época, en el siglo XVIII, no solamente estábamos obligados a pagar el tributo indígena, sino también el reparto forzoso de mercancía, que ahora era ley, ahora era legal, ¿me entienden? Entonces, por eso es que todo el mundo explota en el siglo XVIII. Entonces, vamos a las alternativas, ¿no? Este consistía en, ¿no? A ver, la A dice, la entrega por parte de los corregidores de efectos importados o nativos a los indígenas, quienes debían pagarlos compulsivamente. Ahora, la B, ¿qué dice? La B dice la expropiación y distribución de las tierras comunales. Este concepto de tierras comunales indígenas es un concepto del siglo XX, y no nos están hablando del siglo XX, nos están hablando del siglo XVIII, de la colonia. La C, la recomposición que hacían los corregidores sobre los pueblos indígenas con la finalidad de mejorar la explotación de su mano de obra, no tiene nada que ver, de la concesión del derecho al cobro del tributo indígena que los corregidores hacían en favor de los comerciantes peninsulares o criollos. Entonces, por defecto acá en la 53, la respuesta es la letra A de avión. Entonces, obviamente cuando Túpac Amaru se levanta, ¿no? Luego del levantamiento de Túpac Amaru II, ¿no? Los Borbón deciden que el reparto forzoso de mercancía debe dejar de ser legal, se suprime el reparto forzoso de mercancía, se elimina, ¿no? Y también se va a eliminar la figura del corregidor, pero esta figura del corregidor va a ser reemplazada por la figura del intendente. En el fondo, corregidor e intendente es lo mismo, solo que con diferente nombre. ¿Ya? Entonces, el corregidor, ¿no? O bueno, ahora llamado también intendente, luego de la rebelión de Túpac Amaru II, Túpac Amaru el segundo es derrotado en 1781, ¿no? El intendente va a ser prácticamente una especie de gobernador de provincia en esta época. Entonces acá vamos a colocar, ¿no? Los corregidores, ¿no? Obligaban, ¿no? a comprar, ¿no? productos a los indígenas, ¿no? Que es lo que su compañera comentó en el chat. Muy bien. Seguimos. Siguiente pregunta. Dice: durante el proceso de conquista del Tahuantinsuyo se produjeron rivalidades entre los jefes de las huestes españolas, diferenciadas en dos bandos que los llevaron a una guerra civil. La causa que generó el inicio de esta confrontación entre pizarristas y almagristas fue el desacuerdo respecto a la... ¿Qué opinan? ¿Por qué se pelean los pizarristas con los almagristas? ¿Por qué Francisco Pizarro se acaba peleando con su socio Diego de Almagro? ¿Qué dicen, chicos y chicas? ¿Qué opinan? Para el corazón del imperio inca, ¿no? O sea, lo más importante, ¿no? Era el Cusco. Excelente, Luis, muy bien. Excelente, Luis. Excelente, Libertad, muy bien. Nuevamente Libertad está respondiendo muy bien una pregunta, ¿no? Muy bien, excelente, jóvenes, muy bien, Luis, muy bien, Libertad.
Excelente, claro. O sea, Pizarro y Almagro se pelean por la posesión de Cusco, ¿no? Entonces, recuerden, el Cusco era la capital del imperio de los incas, la capital de Tahuantinsuyo. O sea, era el lugar más rico, obviamente, de todo el imperio de los incas. Recuerden que el imperio de los incas fue gigante, llegó a abarcar, ¿no?, 6 países en la actualidad. Entonces, Pizarro y Almagro en realidad ya tenían fuertes problemas desde la capitulación de Toledo. ¿Por qué? Porque la capitulación de Toledo, ¿no?, benefició prácticamente en todo a Pizarro. A Pizarro se le da el cargo de almirante mayor, alguacil mayor, adelantado mayor. O sea, se le dio el poder de repartir encomienda, ¿no? Encomienda significaba que en esta época te daban tierras más indios, ¿no? Entonces, prácticamente se le da todo a Pizarro y no se le da casi nada a Almagro. ¿Almagro qué cosa se le da? A Almagro se le da pues la fortaleza de Tumbes. Y sin desmerecer a Tumbes, ¿no?, en esta época, estamos hablando pues de 1532, ¿no?, hace más de 500 años, Tumbes era pues arena, ¿no? Entonces, obviamente Diego de Almagro se va a sentir timado, engañado por Pizarro. Entonces, desde la capitulación de Toledo en realidad ya había obviamente un fuerte distanciamiento entre Pizarro, ¿no?, y Almagro. Pero ¿cuál va a ser la cereza, ¿no?, del pastel, ¿no?, de torta, ¿no? ¿Qué va a hacer que todo esto explote? O sea, ya la primera guerra civil, ¿no?, entre los españoles, que se da entre los pizarristas y los almagristas, se da ya por la posesión de Cusco, una vez que los españoles ya habían capturado a Atahualpa, ¿no? Obviamente van a empezar a pelearse por la posesión de Cusco, ¿no?, porque en Cusco, según, ¿no?, los españoles habían escuchado, se encontraban las mayores riquezas, ¿no? Entonces habían fuertes rumores, incluso hay crónicas de los españoles en donde estos españoles afirman que, por ejemplo, el Coricancha en el Cusco, ¿no?, o sea, por dentro estaba adornado con estatuas, ¿no?, totalmente hechas de oro, con figuras de maíz, ¿no?, llamas, ¿no?, alpacas, pero todo hecho en oro, ¿no? Entonces, recuerden que los españoles llegan aquí buscando el oro y la plata, porque lo que estaba de moda, ¿no?, en cuanto a economía en el siglo XVI, en esta época, era el mercantilismo. Y uno de los pilares del mercantilismo es la acumulación de oro y plata. Entonces, por eso es que los pizarristas y los almagristas se empiezan a matar por la posesión de Cusco. Pizarro incluso le dice a Diego de Almagro que se vaya hacia el sur, ¿no?, que funde un virreinato, el virreinato, ¿no?, de la Nueva Toledo, y Almagro le llega a hacer caso durante cierto momento, y cuando viaja al sur se va a encontrar con el desierto de Chile, ¿no?, el desierto de Atacama, en donde Almagro va a ser atacado por más de 10.000 indígenas. Entonces, Diego de Almagro se va a sentir nuevamente engañado, traicionado por Pizarro, va a pensar que Pizarro se ha vuelto a burlar de él, y por eso es que Almagro regresa furioso a avanzar hacia Cusco, ya con la idea, con la finalidad ya de enfrentarse a su ex socio. Incluso Almagro está tan furioso que llega un tiempo a capturar a los 2 hermanos de Pizarro. Entonces llega a secuestrar a Hernando Pizarro y a Gonzalo Pizarro. Y acá es en donde se dan unas tensas negociaciones en la hacienda de Mala, en donde obviamente Francisco Pizarro va a intentar hacer hasta lo imposible porque Diego de Almagro suelte a sus hermanos, ¿no? Entonces, al final, ¿no?, Pizarro, los pizarristas, acaban derrotando a Diego de Almagro en la batalla de las Salinas, ¿no?, muy cerca a lo que hoy vendría a ser la capital de Cusco. Y acaban ejecutando pues a Diego de Almagro, el viejo. Entonces, así es como se da inicio a esta primera guerra civil entre españoles. Al final, estos españoles se matan entre sí, ¿no?, todos se pelean, porque en realidad son 3 guerras civiles entre españoles. La primera que estamos viendo, ¿no?, acá es en la de pizarristas versus almagristas, pero también hay una segunda guerra civil, que es conocida con el nombre de la Guerra Civil de los Encomenderos, ¿no?, cuya causa principal fue la promulgación de las leyes nuevas de 1542. ¿Y qué decía estas leyes nuevas de 1542? Que se suprimía, ¿no?, digamos que la perpetuidad de la encomienda. ¿Esto qué significaba? De que si
Yo era un conquistador y a mí me habían dado encomienda, cuando yo muriese, ni mis hijos ni mis nietos me pueden heredar. Todo regresa a manos de la corona española. Entonces, en esta Segunda Guerra Civil Española, ¿quién se levanta? Gonzalo Pizarro, ¿no? Y hay una tercera guerra civil también entre españoles, ¿no? Que es conocida como la Guerra de los Insatisfechos, que se da entre 1552 a 1554. Entonces, acá se pelean ¿por qué? Por la repartición de una encomienda llamada la encomienda del agua y Narima. Pero de todas estas tres guerras civiles entre españoles, ¿no? Todas acaban muy mal. O sea, en estas tres guerras civiles entre españoles vamos a ver que los españoles se matan entre sí, se pelean, ¿no? Y al final el único que va a salir ganadazo es el rey de España. Por eso es que el rey de España, claro, muy bien, excelente, libertad, muy bien, por eso es que Gonzalo Pizarro se levanta, ¿no? Entonces Gonzalo Pizarro se levanta, pero lamentablemente la propia gente de Gonzalo Pizarro lo acaba traicionando y se acaba pasando para el bando de la corona española. ¿Por qué? Porque acá aparece un pacificador de nombre Pedro de la Gasca que empieza a transar, a negociar con esos encomenderos. Entonces este Pedro de la Gasca ofrece encomiendas, ¿no? Ofrece, les dice lo siguiente, que el rey de España va a perdonarles la vida, ¿no? Si traicionan a su líder. Y así es como prácticamente todos los encomenderos traicionan a Gonzalo Pizarro, y por eso es que Gonzalo Pizarro al final se queda solito, y la corona española obviamente no le perdona nada, ¿no? Gonzalo Pizarro acaba muy mal, ¿no? Le cortan la cabeza y la colocan con una estaca en la plaza de armas del Cusco, para que todo el mundo vea qué es lo que pasa si uno se rebela en contra del rey de España. Entonces, el único que va a salir ganadazo con estas tres guerras civiles entre españoles es el rey de España. El rey de España, sin mover un solo dedo, ya tiene el control político sobre sus dominios en América. Excelente libertad, muy bien. Entonces, obviamente, por todo lo que ya he explicado anteriormente, la respuesta en la 54 sería la C de casa. Entonces, ¿no? La disputa, ¿no? Es por la posesión de Cusco, ¿no? Entonces, es una guerra civil horrible, ¿no? Porque al final, cuando los pizarristas matan a los almagristas, de ahí obviamente llegará la venganza de los almagristas. ¿Cómo se vengan los almagristas? Matando a Francisco Pizarro. Entonces, los almagristas lo buscan a Pizarro, en la casa de Pizarro, en lo que hoy vendría a ser el palacio de gobierno, ¿no? Entonces, y lo agarran, pues, entre más de cuatro personas, ¿no? A Francisco Pizarro. Y así es como muere, ¿no? El conquistador. Y ahora sí, siguiente pregunta. Dice, en la organización social andina, el parentesco fue un aspecto sumamente importante en la vida cotidiana. A quienes no poseían parientes se les consideraba pobres o huachas, pues carecían del apoyo de una red familiar que les permitiera obtener bienes y servicios, considerados indispensables para el estándar de vida de las sociedades campesinas andinas. Por lo tanto, los huachas estaban imposibilitados de aprovechar los bienes y servicios producidos en virtud de... ¿Qué opinan? Si huacha significaba ser pobre en la época de los incas, ¿qué implicaba ser pobre en la época de los incas? ¿Qué opinan, jóvenes? Excelente, Luis.
Luis. Muy bien, excelente. Muy bien, Luis. Muy bien, excelente. Claro que sí, su compañero Luis ha dado con la clave, ¿no? El Aini, ¿qué significa el Aini? El Aini, ¿no? En el mundo andino significaba lo siguiente: hoy por mí, mañana por ti. Entonces, en el mundo de los incas era muy importante que los hatunrunas eran la gente de a pie, el pueblo, por así decirlo. Era muy importante que estos hatunrunas, ¿no?, tengan ayllu. El ayllu, recuerden, que es como una especie de familia extendida. El ayllu es como una especie de... ¿Han visto la familia González de Alfonso y Sitio? Algo así. Algo así es el ayllu, ¿no? O sea, digamos que es una familia extendida. No es como la típica familia, ¿no? Mamá, papá, ¿no?, e hijos. No. El ayllu, ¿no?, es una familia extendida. Entonces acá vendría a ser pues los primos, los sobrinos, ¿no?, el primo del prima de la prima, ¿no? Por ejemplo, Juan, Tito, ¿no? O sea, para los González forman parte de su familia, ¿no? Entonces eso es un poco el ayllu, ¿no? Es una familia extendida, unida por vínculos no solamente de sangre, sino también de parentesco. Entonces, era muy importante en el mundo de los incas pertenecer a un ayllu, formar parte de un ayllu. Entonces, ¿qué pasaba, ¿no?, cuando una persona no formaba parte de un ayllu? Digamos que no formar parte de un ayllu es terrible en el mundo de los incas, porque no tienes arraigo, ¿no? No tienes un lugar de pertenencia, no perteneces a ningún lado. Entonces, si no perteneces a ningún ayllu, ahí empieza, ¿no?, digamos que una especie de marginación, como le había comentado Luis en su respuesta, ¿no? Empieza a ver, ¿no?, a esta gente como una especie de intocables, de parias, de dalits, ¿no? Uy, no, ahí va, ¿no?, fulano de tal, que no tiene ayllu. Entonces, por ende, una persona que no tiene ayllu es considerada pobre, es considerada un huacha. Entonces, si una persona, ¿no?, es marginada porque no tiene ayllu, es pobre, ¿no?, es un huacha, ¿no?, podrá formar parte de el Aini, ¿no?, que es hoy por mí, mañana por ti. No, porque este Aini se da entre hatunrunas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo soy hatunruna, si yo pertenezco a un ayllu, ¿no?, entonces por ahí vino un huayco, ¿no?, que se tumbó mi casita, ¿no? Yo soy hatunruna, miembro de un ayllu, entonces yo le pido ayuda, ¿no?, a cualquiera de ustedes que es miembro, ¿no?, de este ayllu. Entonces, hoy por mí, mañana por ti, ¿no? Pero obviamente cuando uno de ustedes, ¿no?, ya me haya apoyado en el futuro, ¿no?, obviamente esta persona puede cobrarme el favor, por así decirlo, ¿no? Cuando esta persona esté en aprietos y necesite de mi ayuda, yo estoy obligada a ayudarle, ¿no? Hoy por mí, mañana por ti. Ese es el Aini, ¿no? Pero es un principio de reciprocidad. Recíproco significa que se da entre iguales, en este caso, entre miembros, ¿no?, de un ayllu, de una comunidad, ¿no?, entre hatunrunas. Entonces, obviamente, un huacha, ¿no?, que es un pobre. ¿Y quién es un pobre en el mundo de los incas? Alguien que no tiene ayllu, ¿no? Obviamente se da marginado, ¿no?, de este sistema. Entonces, como acaba de comentar su compañero Luis, la respuesta, ¿no?, es la B de bueno. Entonces, solo, ¿no?, los que poseen ayllu, ¿no?, forman parte del sistema de reciprocidad, ¿no? Es decir, ¿no?, del Aini, ¿no?, el hoy por mí, mañana por ti. Ya, muy bien, siguiente pregunta. Vamos a avanzar todo lo que podamos, ¿ya?, para que puedan practicar, para que obviamente puedan responder muy bien las preguntas, ¿no?, e ingresar ahora en marzo a San Marcos. Entonces, a pesar del desarrollo del cristianismo, la religión tradicional seguía siendo poderosa y era practicada por la mayoría de la aristocracia romana.
El cristianismo, por otro lado, pasaba por innumerables disputas cismáticas, como la de los arrianos, donatistas y monofisitas, quienes finalmente fueron condenados en el Concilio de Nicea y considerados... ¿Qué significa cisma? ¿Quién sabe? La pregunta nos está hablando de los inicios del cristianismo, conocido con el nombre de cristianismo primitivo. Cuando el cristianismo empieza a surgir, o sea, el cristianismo surge en una época en donde obviamente la religión romana está empezando a entrar en decadencia. Entonces, la religión cristiana cuando surge, o sea, es súper revolucionaria, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es la única religión en el mundo, ¿no?, que te dice, ¿no?, dale la mejilla a tu enemigo, ¿no? Dale la otra mejilla a tu enemigo, ¿no? Ama a tu prójimo, y tu prójimo no es solamente tu amigo, también es tu enemigo, ¿no? El cristianismo te habla del perdón, ¿no? Entonces, el cristianismo, o sea, cuando nace es súper revolucionaria. O sea, porque los romanos, ¿qué te van a hablar de perdón, no? Ninguna religión en realidad del mundo antiguo, o sea, ni los judíos, ¿no? O sea, los romanos peor, si más bien el negocio de los romanos era la guerra, ¿no? Entonces, si el negocio de los romanos es la guerra, ¿no?, obviamente, y el cristianismo te está diciendo no, paz y amor, ¿no?, ayuda a tu enemigo, ¿no? Entonces, obviamente, el cristianismo empieza a poner en jaque a los romanos. Por eso es que los romanos en un inicio empiezan a perseguir y a castigar, obviamente, a los primeros cristianos. Excelente, Libertad, muy bien, Luis, claro que sí. Cisma significa separación, escisión, ¿no? Muy bien. Entonces, cisma en el mundo católico significa división. Entonces, por ejemplo, ¿no?, en esta época el cristianismo está surgiendo, pero sí, hay toda una serie de disputas. Entonces, por ejemplo, si son católicos, ¿no?, o provienen de familia católica, seguro habrán escuchado hablar del misterio de la Santísima Trinidad. En el mundo católico se dice que Dios Padre es igual a Dios Hijo y es igual... Muy bien, excelente, Marcia. Claro que sí, la respuesta es hereje, ¿no? Hereje, muy bien, Marcia, excelente, muy bien. La respuesta en la 56 es la C. Ya, pero ¿por qué? Ya. Entonces, en el mundo católico, hasta el día de hoy, se habla, ¿no?, de que Dios Padre es igual a Dios Hijo, ¿no?, o sea, Jesús, y es igual al Espíritu Santo. Entonces, se habla de una triada divina, en donde Dios Padre es igual a Dios Hijo, es igual a Espíritu Santo. Pero ¿qué decían, por ejemplo, los arrianos? Los arrianos empiezan a decir que en realidad Jesús, ¿no?, no era igual a Dios Padre, que Jesús no es igual a Dios Padre, que más bien Jesús, digamos que deriva de Dios Padre. Entonces acá los arrianos empiezan a chocar por una cuestión de dogma, de fe, con la Iglesia Católica. Entonces acá ya empiezan las disputas, ¿no?, las pugnas dentro de la Iglesia Católica, hasta que finalmente en el Concilio de Nicea, ¿no?, se habla parte del Padre Nuestro del día de hoy, ¿no? ¿Han escuchado, no, el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no?, venga a nosotros tu reino, ¿no? Todo eso es Concilio de Nicea. Y en realidad el Padre Nuestro, que surge con el Concilio de Nicea, está prácticamente, ¿no?, hablándonos de que Dios Padre es igual a Dios Hijo, es igual a Espíritu Santo. Entonces, si los arrianos dicen que Jesús no es igual, ¿no?, a Dios Padre, son unos herejes. Y por ende, debemos perseguirlos, castigarlos. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, nos dice el Concilio de Nicea en esta época. Ahora, por ejemplo, ¿qué nos dicen los monofisitas? Mono es prefijo de uno, ¿no? Entonces, fisita viene de físico, de cuerpo. Entonces, por ejemplo, los monofisitas, ¿qué decían? De que los católicos tienen que ponerse de acuerdo acerca de la naturaleza de Jesús. Jesús o es un hombre o es mortal, ¿no?, y por ende ya murió,
o Jesús es divino, ¿no? Y es igual a Dios Padre. Entonces eso decían los monofisitas, que los católicos tienen que ponerse de acuerdo acerca de la naturaleza de Jesús, ¿no? O es mortal o es divino. Eso decían los monofisitas. Entonces, por ende, por el concilio de Nicea van a empezar a ser perseguidos por la Iglesia Católica. ¿Y qué cosa van a decir los donatistas? Los donatistas van a decir lo siguiente. Los donatistas dicen lo siguiente: ¿quiénes son los curas, ¿no?, para condenarnos, ¿no?, para darnos sermones, ¿no?, para aconsejarnos cuando uno va pues a confesarle los pecados al sacerdote, si muchas veces los sacerdotes se comportan igual o peor que uno, ¿no? Eso es lo que dicen los donatistas. ¿Con qué autoridad moral, ¿no?, un sacerdote puede criticarme a mí si muchas veces estos sacerdotes se comportan peor que yo? Entonces, estos donatistas, digamos que no tanto critican el dogma, sino más bien empiezan a criticar, ¿no?, la moral de los sacerdotes. Entonces, por ende, cuando se da este concilio de Nicea, se acuerda perseguir a todos estos grupos y van a ser considerados herejes. Entonces, por todo lo expuesto anteriormente, la respuesta en la 56, ¿no?, es C de casa. Herejes. También hay otros cismas, ¿no?, en la Iglesia Católica, o sea, que siempre preguntan en los exámenes de admisión. Por ejemplo, en la Edad Media, ¿no?, se va a hablar de un cisma de Oriente. En el año 1054, la Iglesia Católica se separa de la Iglesia de Bizancio. Ese es otro gran cisma, otra gran división en el mundo católico en el año 1054. Y a fines de la Edad Media, ¿no?, en el siglo XV, se da el cisma de Occidente. En el cisma de Occidente hay otra gran división en el mundo católico, ¿no? Hay un momento en el mundo católico en donde existen hasta 3 papas. Uno en Aviñón, en Francia, otro en el Vaticano, en Roma, y otro en Pisa, en Italia. Y los 3 papas obviamente van a decir que ellos son los verdaderos, ¿no? Entonces, esa es otra división. Entonces, también en los exámenes de admisión preguntan por el cisma de Oriente y por el cisma de Occidente, ¿no? Entonces, a tenerlo en cuenta. Ahora, siguiente pregunta. Dice, la siguiente pregunta me habla de la Edad Media. En los dominios señoriales, durante la sociedad feudal, las tareas manuales y de labranza estaban bajo la responsabilidad de los quienes prestaban servicios gratuitos y tributaban con parte de lo que producían. Muy bien, excelente, Libertad, excelente, muy bien. Nuevamente, Libertad, ¿no?, ha dado la clave correcta, excelente, muy bien. Entonces, los villanos, para nosotros pues villano es el malo de la película, ¿no?, el que ha hecho algo malo, ¿no? Pero en la Edad Media, en el mundo feudal, es completamente diferente. El villano es aquel que vive en la villa, entonces no tiene una connotación negativa, como hoy en día para nosotros quizás sí la tenga, ¿no? Entonces, el villano en realidad es un campesino pobre, ¿no?, pero que sin embargo tiene que arar, trabajar el campo, ¿no? Entonces, y en el mundo feudal, ¿quién trabaja la tierra? ¿Quién ara? El pobre. El rico, ¿no?, el noble, jamás va a hacer trabajos manuales, porque en la Edad Media se consideraba, ¿no?, que solamente el pobre debe hacer trabajo manual. El rico debe dedicarse al trabajo intelectual, ¿no? Y esta idea, ¿no?, que existe en la Edad Media proviene incluso de la Edad Antigua, de la época de los griegos. Entonces, por ende, ¿no?, la respuesta en la 57 es tal cual como dijo su compañera Libertad, de dado, ¿no? Villanos. El villano es el que vive en la villa, ¿no?, y hace trabajos manuales, trabaja la tierra. Ustedes jamás van a ver un conde, un marqués haciendo trabajo manual, porque se creía, ¿no?, que hacer trabajo manual te degradaba, ¿no? O sea, lamentablemente esa era la creencia en esta época, ¿no? Siguiente pregunta,
Seguimos con la Edad Media. Recuerden que la Edad Media también es un tema muy frecuente en los exámenes de admisión. Dice, el auge del arte gótico estuvo ligado al de las ciudades, las que desde principios del siglo XII atravesaban por una nueva prosperidad, pues la población aumentaba. Las actividades se multiplicaban, las ciudades crecían y se construían nuevas murallas. Esto se debió, sobre todo, excelente Luis, muy bien, excelente, muy bien Luis, excelente, muy bien, claro que sí, al comercio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En el siglo XII empieza a haber algo que la Prensa San Marcos denomina un renacimiento urbano comercial dentro de la Edad Media. O sea, ¿qué sucede? Los europeos han perdido las cruzadas. O sea, si hablamos de un balance general de las cruzadas, son una derrota para los europeos. Es una derrota del sistema feudal. Entonces, porque los europeos lo apuestan el todo por el todo, ¿no? Los cruzados lo apuestan el todo, ¿no? Por ir a recuperar Tierra Santa, que en el fondo no era otra cosa que expandir el sistema feudal, buscar tierras en Oriente. Entonces, como fracasan, ¿qué hacen los reyes? Los reyes, obviamente que habían perdido mucho poder en esta Edad Media, van a ver que su momento de volver a tener el poder ha llegado. Entonces los reyes, para darle la estocada final a estos cruzados, estos señores feudales que han perdido las cruzadas, deciden empezar a fomentar que la gente vuelva a habitar la ciudad, que la gente abandone el feudo, la tierra del señor feudal y se venga a vivir a la ciudad. Y así es como resurgen la ciudad. Entonces cuando resurge la ciudad, ¿no? Como Nápoles, Milán, París, ¿no? Londres, obviamente parte de la actividad urbana es el comercio. Resurge el comercio, empiezan a surgir ligas como la Liga Hanseática, también una liga italiana muy importante de comercio, ¿no? Empiezan a resurgir también las ferias, ¿no? Las ferias comerciales de Champañán resurgen en este contexto, y también la moneda, porque obviamente el comercio y la moneda es algo muy propio, ¿no? De vivir en ciudad. Entonces, y acá es en donde empieza a surgir la burguesía. Entonces los burgueses están en alianza con los reyes para que todo el mundo abandone al señor feudal y se venga a vivir a la ciudad. Y obviamente, ¿por qué le convenía al burgués esto? Porque el burgués obviamente tiene su negocio en la ciudad. Entonces se da, ¿no? Un renacimiento urbano, ¿no? Y comercial, ¿no? Al interior de las ciudades. Entonces la respuesta es B de bueno. Siguiente pregunta. En el siglo XVII se hicieron notables inventos y descubrimientos en Europa. Estos se caracterizaron por tener una aplicación práctica que estimuló la percepción e interés por la difusión y desarrollo del conocimiento técnico-científico de la época, que fue la base del desarrollo de una futura revolución industrial. Estos logros provocaron un cambio en acá la respuesta sería C de casa, ¿ya? O sea, en el siglo XVII, o sea, hay cambios, hay un gran desarrollo científico en Europa. Aparece, por ejemplo, René Descartes, aparece Nicolás Copérnico, aparece Kepler, entonces aparece Newton, ¿no? Con su ley de gravitación universal. Entonces aparecen toda una serie de científicos, ¿no? Que empiezan pues a hablarnos, ¿no? Que la única manera, ¿no? Que llegue el progreso, ¿no? A la civilización es a través del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Entonces, por todo esto, la respuesta en la 59 es la C de casa. Pregunta 60. Dice:
En las monarquías absolutas, los reyes gobernaban basándose en el origen divino de su poder. Pero esta creencia empezó a ser cuestionada por la difusión del principio de que el poder de los gobernantes emanaba de la voluntad de los gobernados. Este principio fue reconocido por primera vez. Acá la respuesta, ¿ya?, es C, Francia. Porque Francia se va a convertir, ¿no?, en la cuna de la Ilustración. Entonces, recuerden, los ilustrados dicen lo siguiente, de que nuestro rey no gobierna por designio divino, ¿no?, sino más bien nuestro rey en realidad nos gobierna porque nosotros se lo permitimos. Nosotros, como individuos libres que somos, en realidad estamos permitiendo que este rey nos gobierne. Entonces, de acá aparece la famosa frase que dice: el poder emana del pueblo, soberanía popular, ¿no? O sea, que va a ser pues una de las máximas que proponen los ilustrados en el siglo XVIII, en el siglo de las luces. Y la cuna de la Ilustración, ¿no?, que le tira obviamente hate todo el tiempo al rey, ¿no?, es Francia. Siguiente pregunta. En los pueblos de reducción, con la finalidad de ahorrar y capitalizar para el pago del tributo íntegro, se organizaron las cajas de comunidad, que guardaban los obtenidos de su actividad económica. Acá la respuesta es impuestos, ¿no?, sobre compra y venta, ¿ya? Entonces, parte de lo que producía, ¿no?, los indígenas al interior de la reducción indígena iban, ¿no?, para una especie de fondos en común, ¿no?, que son como una especie de cajas chicas, ¿no?, que son administrados, ¿no?, por el cabildo de esta reducción. Ahora nos trasladamos, ¿no?, al siglo XIX, ya república. Dice: el siglo XIX estuvo marcado por epidemias sanitarias debido a las acequias y la falta de drenaje de las aguas servidas de Lima. Por esta razón, el presidente Balta organizó una campaña de... Acá la respuesta es la E de estudiante. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Aunque ustedes no lo crean, antiguamente, o sea, no había todo un sistema de agua, desagüe, alcantarillado, ¿no? Entonces, lamentablemente, abundaban las acequias en Lima. Entonces, las acequias eran caldo de cultivo para que, obviamente, empiecen a habitar mosquitos y hayan muchas epidemias. Entonces, no sé si sabrán, pero durante la colonia y parte de la república, Lima es azotada por un montón de epidemias. O sea, por ejemplo, hay una epidemia muy importante en esta época, que es la epidemia de fiebre amarilla, ¿no? O sea, que se da con brotes y rebrotes y que mata muchísima gente en Lima en esta época. Entonces, para poner orden en Lima, es que el presidente José Balta decide empezar a sanear, a desaparecer las acequias, porque eran caldo de cultivo para que obviamente surjan las epidemias. Y también antes la gente en Lima tenía la costumbre de enterrar a sus muertos debajo de las iglesias. Por eso es que hasta el día de hoy hay catacumbas. No sé si conocen las catacumbas de la iglesia San Francisco del centro de Lima. En la misma catedral de Lima hay catacumbas, porque la gente tenía la costumbre de enterrar a sus muertos allí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No? Que obviamente el cuerpo humano se empieza a descomponer, y esto, ¿no?, es obviamente caldo de cultivo para que empiecen a surgir, ¿no?, ciertas enfermedades, para que se propaguen las enfermedades. Entonces, si hoy en día nuestro sistema de salud, ¿no?, es terrible, imagínense en esta época. Entonces, por eso es que se va a empezar también a prohibir que la gente siga enterrando a sus muertos debajo de las iglesias, y que más bien, como parte de un sistema de salud público, ¿no?, en Lima se empiecen a construir cementerios, como el presbítero Matías Maestro, ¿no?, que es el primer cementerio público en construirse en esta época. Entonces, por todo lo que les acabo de comentar, la respuesta en la 53 es la E de enano.
del siglo XV, el espacio geográfico conocido hasta entonces por los europeos se amplió a causa de las exploraciones impulsadas por portugueses y españoles, principalmente. Entre las consecuencias económicas relevantes de las mismas, podemos mencionar, acá la respuesta obviamente es la A de avión, ¿no? Hay un auge, ¿no?, tanto del comercio atlántico, ¿no?, de España y Portugal. O sea, España y Portugal se convierten en superpotencias en el siglo XVI. España va a ser primera potencia mundial y Portugal va a ser segunda potencia mundial. Entonces van a fundar imperios transatlánticos, porque España y Portugal, desde el Atlántico, desde Europa, van a tener posesiones, ¿no?, en América, en el África. Entonces son los primeros grandes imperios transatlánticos que surgen en esta época, en el siglo XVI, en el marco del mercantilismo. Y el mercantilismo, ya les había comentado hace un ratito, que se basa en la acumulación de metales preciosos, de oro y plata, que también es conocido con el nombre de bullonismo, ¿no?, acumulación de oro y plata. Entonces acá la respuesta, ¿no?, es A de avión. Rapidito para no cansarlos. Ya vamos a ir terminando la clase. La primera revolución industrial fue un proceso de cambio constante y crecimiento continuo cuyo origen corresponde a mediados del siglo XVIII en Inglaterra. Indique cuáles fueron los factores que impulsaron su desarrollo. Acá la respuesta sería C de casa. ¿Por qué no puede ser la D? Porque la D me habla de una crisis industrial textil, y más bien en esta época la primera revolución crea un auge de la industria textil. Y la última pregunta nos habla de la Guerra Fría, un tema bien frecuente en los exámenes de admisión de San Marcos, que dice: fue el enfrentamiento indirecto entre Estados Unidos y la URSS por la rivalidad surgida a finales de la Segunda Guerra Mundial. Este proceso dividió al mundo en dos grandes bloques, capitalista y comunista. Una de sus características fue, acá la respuesta es la A de avión, ¿no? Hay toda una rivalidad en estas superpotencias, ¿no?, económica. Entonces, pero esta rivalidad en realidad se da en todos los sentidos, a nivel político, ideológico, que es mejor, capitalismo, comunismo. Incluso hay una carrera nuclear entre ambas superpotencias. Pero esta Guerra Fría obviamente la acaba ganando Estados Unidos. Por eso es que la URSS se desintegra en el año 91 con la firma del Tratado de Alma-Ata. Listo, jóvenes, disculpen la demora, ¿no? Espero no haberlos cansado mucho. Y ya con esto estamos terminando la clase del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda, ¿no?, pregunta? Si no, ya finalizamos la clase. Ya, muy bien, Marcia. Entonces, ya con la autorización de Marcia, terminamos. Ya, carrera espacial significa quién llega primero al espacio, ¿no? Por ejemplo, la URSS, ¿no?, empieza, ¿no? No sé si han escuchado hablar de Laika, que es una perrita que es enviada por la URSS a orbitar fuera de la Tierra. Entonces obviamente Laika muere en el espacio, ¿no? Nunca más regresa, ¿no? Entonces digamos que la URSS lanza su primer ser vivo fuera del planeta Tierra. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? ¿No? Incluso la URSS saca a Sputnik, ¿no? Sputnik también es un primer satélite. Corresponde a Estados Unidos. Estados Unidos va a decir, bueno, si la URSS hace eso, nosotros vamos a enviar a un astronauta, a Neil Armstrong, para que pise por primera vez la Luna. Entonces, por primera vez y televisado, se va a ver cómo el primer ser humano llega, ¿no?, y pisa la Luna en los años 60 en Estados Unidos. Entonces, por eso es que se habla incluso de una carrera espacial, ¿no? ¿Quién llega primero al espacio? ¿Quién llega más lejos? ¿No?
Ahí, a ver, acá hay una pregunta, ¿no? Que dice, ¿a qué se refiere la respuesta con agricultura? A ver, en la penúltima. Ya. Diversas técnicas agrícolas. O sea, lo que pasa es que, estimada Libertad, lo que pasa es que la primera revolución industrial, aunque ustedes no lo crean, nace en el agro. ¿Y nace con qué objetivo? Nace con el objetivo de, digamos que, hacer que el campo produzca más. ¿Y cómo hago que el campo produzca más? Creando máquinas. Entonces, aunque ustedes no lo crean, las primeras máquinas que surgen en esta primera revolución industrial tienen como objetivo mejorar la productividad en el agro. Por ejemplo, empiezan a surgir máquinas que le quitan las pepitas a los algodones, máquinas textiles que ayudan a hilar, ¿no? Entonces, por eso es que van a empezar a mejorar, ¿no?, muchísimo las técnicas agrícolas, las máquinas que surgen en ese contexto de la primera revolución industrial, ¿no? Entonces, con esto respondo a la pregunta de Libertad, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ya, entonces, si ya no hay otra pregunta más, damos por concluida esta clase. Cuídense mucho, ya, estudien mucho para que puedan ingresar a San Marcos, ¿no?, y puedan ser sanmarquinos ahora en marzo. Chao, cuídense mucho.